El último programa que subí en YouTube estuve prácticamente haciendo especulaciones de las razones por las cuales se le otorgó el salvoconducto a Edmundo González luego de haber cometido varios delitos en el país que dejó saldo de muertos. Y en una de las reflexiones yo he planteado en varios programas el problema de la impunidad, el impacto de la impunidad en la moral del venezolano, de los venezolanos, particularmente de los revolucionarios. Y es un riesgo calculado que asumió el presidente de la República de asumir la decisión de negociar un asilo con Edmundo González. Ayer en su programa, incluso en la sección con los periodistas, habían dos periodistas. Ninguno de los periodistas le quiso hacer la pregunta de por qué había otorgado el salvoconducto a Edmundo González. A pesar de que el mismo presidente les dijo que hicieran la pregunta, no se atrevieron. Quizás porque ya conocían la respuesta. El presidente no iba a informar sobre eso, no iba a tocar el tema. El presidente en cierta forma lo tocó, pero él dijo que se acogía al derecho constitucional del secreto de Estado. Y tiró algunas indirectas, que le parecía interesante la interpretación de Diosdado Cabello de que Edmundo González estaba huyendo de la derecha, de la ultraderecha venezolana por su seguridad. Otras interpretaciones o otras indirectas de por qué Edmundo se había escondido en la embajada de los Países Bajos sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de permiso, y luego salió de allí para pedir el asilo con España. Nos quedaremos en las especulaciones, llegará un momento en que se conozca la verdad, pero eso no nos llega la posibilidad de analizar y de evaluar las consecuencias de la decisión del presidente y también el contexto político en el que toma las decisiones, además de otras decisiones que presentó el día de ayer. Cuando los periodistas no se atrevieron a preguntar por qué el presidente negoció el salvoconducto para Edmundo y en qué consistió esa negociación, seguramente era porque el presidente Maduro ya les había dicho que no iba a responder esa pregunta y de hecho no la respondió. Se acogió al derecho constitucional de secreto de Estado, que significa en criollo que los intereses de la patria están por encima de esa decisión. Ahora bien, hemos dicho también que cuando la gente no tiene información, la gente que investiga, que estudia, que analiza la geopolítica, de pronto pueda sacar sus conclusiones. Pero hay un gran porcentaje de venezolanos que no, que van a tener muchas conjeturas, muchas especulaciones, muchas sospechas. Y ese vacío de información va a ser llenado por los dueños de las redes sociales, o por los dueños de las redes, para no agregarle lo de sociales. Y en ese sentido, habrá que manejar de alguna manera el debate, el análisis, para que la gente saque sus conclusiones. Muchas personas que me han escrito que están a favor de la decisión o que respaldan al presidente, lo que argumentan es que era una papa caliente, un señor de avanzada edad que seguramente lo querían muerto en la cárcel para armar aquel escándalo de que el preso político mataron al presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es una locura pensar eso. Y otras personas que están contrarias a la decisión del presidente, ellos alegan que con qué moral se va a hablar de impartir justicia si cada vez que estas personas cometen un delito donde mueren personas, se van del país impunemente. Que bien se le pudo haber otorgado la casa por cárcel por su avanzada edad y que se quedara en su casa y que asumieran la seguridad en su casa. No es tan fácil. En todo caso, en una negociación, tú ofreces y recibes. ¿Qué recibió el presidente? ¿Qué recibió Venezuela? Es secreto de Estado. ¿Qué ofreció? Ofreció Edmundo. Ahora,
hay que estar atentos porque ayer se dieron otros acontecimientos que van casi que en paralelo. María Corina Machado insiste en la narrativa de que el mundo es el presidente. Estando afuera, imagino que el mundo dará declaraciones, le harán entrevista y allí podremos, haciéndole seguimiento en el transcurso de los días, podremos saber qué tanta palabra tiene el mundo y podemos sospechar de qué iba la negociación. Habrá que esperar si el mundo va a empezar a dar declaraciones como presidente o como ex candidato, si es que las da. Y si no las da, ¿en qué condiciones queda María Corina aquí en Venezuela? Si todavía está en Venezuela. Y en ese sentido, habría que ver si también se va a dar una negociación con María Corina o si a ella sí le van a aplicar todo el peso de la ley. Habría que investigar cuánto pesa la ley en el país. Sin embargo, María Corina insiste en esa narrativa. Esa narrativa, como les dijimos, es insostenible incluso para la audiencia de ultraderecha de Miami. Y además es una narrativa que entra en decadencia o pierde atención porque entran unos temas que son mucho más apremiantes para la audiencia de Estados Unidos y del mundo, como son las elecciones en ese país, en Estados Unidos. Entonces, habría que ver qué es lo que se va a hacer con María Corina Machado. Pero el presidente también dijo una gran verdad. El debate de Venezuela no es ni María Corina, ni Edmundo González, ni la derecha o ultraderecha en general de los venezolanos. ¿Por qué? Porque es obvio que el verdadero adversario o el verdadero enemigo es el gobierno de Estados Unidos. Y estos son intermediarios, élites intermediarias desechables que la van sustituyendo una por otra. Sustituyen a Capriles, sustituyen a Leopoldo, sustituyen a Guaidó, sustituyen a Edmundo, y así ellos van reciclando en esa generación guarimbera que llegó hasta el final. Ahora, en este momento, Estados Unidos está en una confrontación interna. Esa confrontación interna, cada día que pasa, tiene de alguna manera el escenario más delicado, porque ellos van a tener que decidir quién va a presidir el gobierno de Estados Unidos, si un hombre o una mujer, si una mujer demócrata o un hombre republicano. Por ahí, haciendo un paréntesis exotérico, yo leí un libro, lo leí varias veces, era un libro de mi padre, que habla de una profecía de que en Estados Unidos habría una mujer presidenta, es decir, juraría en nombre de la Biblia en los Estados Unidos, y que esa iba a ser la última presidenta de los Estados Unidos porque se iba a desatar una gran rebelión donde no se iba a saber cuál era el presidente de los Estados Unidos, y que una gran marcha de los Estados Unidos se iba a sumar a una gran marcha de los descamisados de América Latina, y que esa gran marcha iba a poner fin a siglos y siglos de humillación, de explotación, de saqueo, etc. Esa profecía es de un papa, el Papa Angelo Roncalli, que le decían el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII. Sí, 23. Bueno, otro día les comentaré esa historia de la profecía del Papa. Pero volviendo a lo terrenal y volviendo al tema del salvoconducto, les estaba planteando que Estados Unidos entra en un modo electoral. Los dueños de redes también pretenden intervenir en esas elecciones, y eso iba a desatender el caso Venezuela y el caso Edmundo. Entonces tenemos que analizar tres factores, o tenemos que poner atención a tres factores en este contexto en el que el presidente se acoge al secreto de Estado, para poder entender políticamente cómo va la cosa. El primero de ellos
es la recuperación económica de los países sancionados por Estados Unidos. Es un detalle muy curioso que lo hizo ver el periodista Pérez Pirela en la participación del programa, y tiene razón. Los países que han sido sancionados por Estados Unidos han presentado una recuperación económica y están dejando ver al mundo de que las sanciones de Estados Unidos no tienen sentido. Es inevitable el nuevo mundo multipolar. Y hay mucho sector empresarial en todo el planeta que está mirando hacia ese mundo multipolar y está tratando de establecer puentes, si no los tiene, para hacer negocios. Por primera vez en mucho tiempo hay una alternativa. No es una alternativa comunista, no es una alternativa socialista, pero es una alternativa económica a una hegemonía de un país, de un imperio que ha estado gobernando absolutamente solo después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Venezuela, de alguna manera, es el país que más ha resistido a ese imperio y que de alguna manera está en esa trinchera del mundo multipolar. Eso va a tener un impacto en la historia, que nosotros todavía no estamos conociendo su verdadera dimensión porque son hechos que se están desarrollando sobre la marcha. Pero hay que estar atento al económico. Entonces el presidente habló ayer del crecimiento de un 8%, admitido y ratificado por instituciones financieras, por medios de ultraderecha, de que Venezuela está teniendo crecimiento económico. Lo cual no significa, crecimiento económico no es sinónimo de igualdad social. Y en América Latina nosotros conocemos muy bien esa historia. Chile tuvo muchos años en que tenía un crecimiento económico y la desigualdad social era muy grande. Sin embargo, el hecho de que Venezuela, con las sanciones, con el bloqueo, con los intentos de golpe de Estado, tenga un crecimiento económico de 8% y comparado con Argentina, estemos mejor económicamente que la Argentina, eso tiene que dar muchas lecciones a mucha gente, sobre todo lecciones políticas. Entonces es un factor clave, determinante, que está analizando todo el planeta. No se crean que solamente se analiza en Venezuela, se analiza en muchas otras partes del mundo. El mundo multipolar, en conclusión, se está consolidando. Y el presidente estuvo advirtiendo de las acciones de Estados Unidos en su desespero, en su impotencia por esta situación, por esta realidad. Incluso llegó a comentar que en conversaciones con una persona que conoce muy bien a Estados Unidos por dentro y todo su telaraña de lobbies, dijo dos cosas interesantes. Una, que el gobierno de Estados Unidos, o el poder en este momento en Estados Unidos, o la toma de decisiones en Estados Unidos en este momento está a cargo de la CIA, no de la vicepresidenta ni del presidente, sino de la CIA. En consecuencia, hay un gran sector, una gran parte de la administración Biden que no va a continuar en la administración ni con la victoria de Trump ni con la victoria de Harris. Es decir, se va porque se va. Blinken es uno de ellos. Al tipo no lo salva ni Harris ni Trump. Se va de la administración. Y ese sector, según el presidente Maduro, es el que está dando declaraciones altisonantes contra Venezuela porque las pagan. Es decir, a cada declaración, a cada comentario, hay un dinero, e incluso dijo el monto, hasta de $10.000. Y entonces, como todo es lobby en Estados Unidos, como todo tiene su precio en el capitalismo, esas declaraciones de Estados Unidos son propaganda pagada, publicidad pagada. Lo único que les falta decir a los voceros
del Pentágono del Estados Unidos es iniciar con publicidad y entonces atacar a Venezuela en una declaración oficial. Eso fue lo que dijo el presidente, lo demás lo comenté yo, lo añadí yo, pero es muy interesante analizar el proceso económico que se va dando en la región, obviamente también las guerras, también cómo se van moviendo esas guerras en Ucrania, en el Medio Oriente. Israel está desatado, bombardeando a todo el mundo, bombardeando a Siria, bombardeando a todo el que se le cruce por el camino. Y eso guarda relación con todo esto. Entonces, hay dos presidentes, el de Brasil, Lula, y el de Colombia, Petro, que entran en modo alerta de emergencia. Y allí el presidente también, si le prestó atención a esta semana, ha hecho algunas decisiones económicas y acciones políticas. La primera que presentó fue un acto con Colombia, anunció unos corredores turísticos, los comentamos la semana pasada, pero yo diría que más que corredores turísticos, eran unas alianzas económicas con un sector empresarial colombiano que de alguna manera sirvan de escudo contra lo que se está gestando en Colombia. ¿Y qué se está gestando en Colombia? No lo digo yo, lo dice Petro. Se está gestando un golpe de Estado contra Petro. Quizás el golpe de Estado entró en modo acelerado porque las declaraciones de Petro con relación a Venezuela y las elecciones en Venezuela fueron ni fu ni fa. Nosotros lo dijimos en otro programa. Petro va a tener que aceptar la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. No tiene de otra, no tiene para dónde coger. ¿Y por qué no tiene para dónde coger? Porque precisamente el golpe contra Petro en Colombia viene del Poder Judicial, viene de unos magistrados. No lo dijo yo, lo dijo él en una intervención, en unas declaraciones oficiales, como algunos magistrados estaban preparándole el golpe de Estado por el tema del financiamiento de la campaña. Y se veía bastante molesto, criticó mucho a los medios de comunicación, incluso citó a la escuela alemana de estos investigadores de la comunicación. Se me olvidó el apellido de este alemán. Tampoco es fácil el apellido, ¿no? Bueno, se los debo. En todo caso, es uno de los teóricos de la comunicación alemana más reconocido de la escuela de Frankfurt, que usted lo va a reconocer porque tiene un problema de labio leporino y es un hombre muy agudo en sus análisis de la comunicación. En todo caso, el presidente colombiano lo citó porque él acusa y culpa a los medios de comunicación en Colombia de ser los cómplices del golpe, con Uribe, con toda esa élite de paramilitares que están tratando de asesinarlo o sacarlo del poder. Y dijo algo muy interesante, que él no tiene el poder, que el poder en Colombia es el poder económico de esos narcotraficantes, porque Colombia ha vivido todos estos años de la cocaína. Así claro y raspado lo dijo el presidente de Colombia, Petro, de alguna manera dándole la razón tardía a Hugo Chávez cuando dijo que Colombia era un narcoestado. Hágale seguimiento en las declaraciones y comprenda ahora el guabineo que tenía Petro con relación a las elecciones en Venezuela. ¿Qué le estaban prometiendo? ¿Qué estaba negociando? No sé. Pero la propuesta absurda para el presidente Nicolás Maduro de que hiciera un gabinete
compartido con un sector de la oposición, es como decirle ahora a Petro: mira, pero haz un gabinete compartido y pon de ministro de la Defensa a Uribe y pon de vicepresidente a Iván Duque, y entonces superas la crisis política. Claro, darle ese consejo a Petro en este momento es de muy mal gusto, pero ello obedece a que no tiene el poder. Está en la presidencia, en la casa de Nariño, pero no tiene el poder, porque el poder no está en la presidencia. Son modelos representativos y el poder está en las transnacionales con su monopolio económico, que están acostumbrados a decidir quién es presidente, cuál es su gabinete y cuáles son las leyes que tienen que aprobar en defensa de los intereses privados de las empresas. Y él incluso comentó con toda la razón que han convertido derechos individuales de esas empresas en derechos colectivos, como si se tratasen de personas. Hay un documental que usted va a conseguir en YouTube que se llama La Corporación, y en ese documental Noam Chomsky es uno de los entrevistados. Ellos hablan cómo en Estados Unidos crearon un modelo de corporación, de empresas privadas, que decidieron legislar en los gobiernos para que se les reconozcan los derechos de las empresas como si fuesen derechos ciudadanos. Entonces una empresa tiene derechos ciudadanos por encima del pueblo, por encima de la población, y eso es un absurdo. Ahora, Petro está contra la espada y la pared, como lo dijimos, y está en ese escenario. Ese corredor turístico parece más un corredor económico para ver cómo dinamiza la economía y pueda respirar un poco la resistencia colombiana, porque esto va de toda América Latina. Olvídese que el hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya ganado el 28 de julio lo exonera de la realidad en América Latina. Es como pensar que Simón Bolívar en la época de la independencia, por ganar la batalla de Carabobo o por ganar la batalla naval del Lago, ya está, se quedó tranquilo, y Perú, Bolivia, Colombia, que se jodan. Eso no podía ser así, y no fue así. Y ahora tampoco va a ser así. El otro presidente que también va a unas elecciones municipales y anunció que iba a desplegar la Fuerza Armada para ese evento electoral es Lula, que también tiene retrasada su aceptación a la sentencia de la sala electoral del TCJ. Y la tiene retrasada porque no tiene más remedio que reconocerla también. Él tiene unas decisiones del Tribunal Federal de Brasil que toda Venezuela respeta y que de alguna manera lo pusieron en contra del dueño de la red, de la aplicación X, que fue uno de los autores intelectuales o una de las caras visibles que asumió la responsabilidad de intentar el golpe contra Maduro y no pudo, fracasó. Entonces ahora el presidente Lula autorizó el día de ayer el uso de las Fuerzas Armadas en las elecciones municipales que se van a celebrar en Brasil en octubre. Esto va de elecciones por todos lados. Y entonces queda autorizado el empleo de las Fuerzas Armadas para garantía de votación y recuento de las elecciones 2024 en la decisión del presidente. Y los lugares donde los militares trabajarán los va a definir el Tribunal Superior Electoral, el órgano que organiza los comicios en función de sus necesidades. Es decir, tenemos el Poder Judicial, el Poder Electoral en Brasil tomando decisiones que todo el mundo debe respetar, el Poder Judicial en Colombia y el Poder Electoral en Colombia, porque el que le está montando el expediente a Petro con los magistrados de Álvaro Uribe y de Duque y el resto de la pandilla es precisamente el Poder Electoral, porque el expediente va del financiamiento de la campaña. Se da cuenta de que es el mismo enemigo, es la misma lucha,
son las mismas narrativas, son los mismos dueños de comunicación. Es una guerra de resistencia contra la neocolonización, así de sencillo. Y tenemos que aprender, carajo, si no aprendemos de lo que está sucediendo y no lo debatimos, no merecemos este momento histórico en América Latina, ni siquiera merecemos la herencia de nuestros ancestros en todo lo que bregaron para lograr la independencia. Ahora bien, volviendo al escenario local. La semana pasada el presidente habló de esas estrategias económicas en la frontera con Colombia. Y ayer habló, algo más osado todavía, de unas inversiones económicas, no pocas, inversiones cuantiosas económicas en el estado Bolívar, en lo que se conoce como La Vergareña, la finca La Vergareña, en una inversión para más de 10.000 hectáreas. Y esa inversión está acompañada con un movimiento social. Pero ese movimiento social no son los conuqueros de los culíes, no son los conuqueros de Barquisimeto, no, son los del movimiento Sin Tierra en Brasil. ¿Qué le pasó a Dilma cuando le dieron el golpe y no lograron evitarlo? ¿Qué le pasó a Lula cuando lo metieron preso y no lograron evitarlo? Se alejaron de los movimientos sociales en Brasil, se alejaron del pueblo. ¿Y dónde está el movimiento Sin Tierra en el gobierno brasileño? Resulta que el movimiento Sin Tierra brasileño está en el gobierno venezolano, haciendo lo que hace, sembrar con el apoyo del gobierno venezolano. Pregúntese por qué. Y de alguna manera analice la patria grande de toda América Latina y de qué va la integración de los pueblos de América Latina. La integración de los pueblos de América Latina, no la integración de las empresas privadas únicamente. De eso se trata. De hecho, siempre fue así. Ahora, este movimiento Sin Tierra brasileño, que ayer varios de sus voceros estuvieron dando declaraciones explicando lo que ellos hacen, cómo ellos estudian la tierra, cómo es importante para Brasil la agricultura y la forma de hacer agricultura. ¿Y por qué en La Vergareña? Arreaza lo decía, era un terreno de los Rockefeller por beneficios del rey. Y es una papa caliente aquí en el estado Bolívar porque es un terreno inmenso que está bajo custodia de la Fuerza Armada, que es difícil entrarle allí, son muchas hectáreas y obviamente por razones de seguridad tiene que estar la Fuerza Armada allí. Pero se necesita conocimiento, logística, inversión, criterio político, cuadros políticos, voluntad política, para poder emprender un proyecto allí de envergadura que tenga un peso en la realidad política latinoamericana. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una producción de 10.000 hectáreas en el rubro de alimentos en plena guerra mundial, y estamos hablando de que hay un factor social importante de la base política del Brasil trabajando con la revolución bolivariana y con otra base política venezolana, estamos hablando de un batallón político, batallón de cuadros políticos en la productividad de la tierra, es decir, que producen alimentos, producen dinero porque será la exportación y producen poder popular. No sé si me va agarrando la idea, pero de eso se trata el poder. Y el poder se trata de tener autonomía con ese poder económico de las transnacionales, con ese poder económico de los transgénicos. Imagínense ustedes que La Vergareña y todo este proyecto de zona económica especial agroalimentaria en 6 estados del país comiencen a ser una alternativa a los transgénicos, comiencen a ser una alternativa a Monsanto,
comiencen a ser una alternativa y una vía de exportar alimentos. Y es interesante porque en Argentina están desmontando todo eso por este loco de carretera que está privatizando el país. Y lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro con la base social que desatendió Lula, o con la que desconectaron a Lula. Es muy interesante. Hay que estar atentos a qué tanto se va a desarrollar eso. Volviendo al tema del salvoconducto, el pueblo venezolano entra en un debate. Y ese debate político que se está dando en todos los municipios del país, de alguna manera tiene la reflexión de que la impunidad no puede seguir galopando en este país, porque a cada perdón hay una nueva traición, a cada perdón hay una nueva traición, etc. Eso está en el loop. Y ahora el presidente tiene que encontrar la manera, no de que se explique ante el país, porque ya dijo que se trata de un secreto de Estado, pero tiene que encontrar la manera de que la impunidad no siga creciendo en este país. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de valores y de creencias en el sistema judicial venezolano. Hay mucha gente que está sufriendo por la mafia que todavía hay en los tribunales venezolanos. Entonces, una mala señal el hecho de que alguien cometa un delito como estos y se vaya tranquilamente. Y nosotros tenemos un problema de corrupción. Y un problema de corrupción porque cuando estamos ante un asedio permanente, ante bloqueos, sanciones, intentos de golpe de Estado, pues la corrupción se dispara, se disparan las tentaciones, se tienen que debilitar las políticas de contraloría, de auditoría, porque tienes que estar rompiendo las reglas para dinamizar la economía. Bajo esa excusa se cometieron desmanes, con el cuento de que había que exportar a como diera lugar, sáltate los protocolos, sáltate la licitación, sáltate esto, y eso no fue solamente en PDVSA, eso también fue en las empresas básicas. Y entonces, cuando tú tienes a unas personas que no son cuadros políticos, que son oportunistas, que los hay, cuando tienes abate quebrado, ellos dicen: yo no sé cuánto voy a durar aquí, yo no sé cuánto va a durar esta revolución, yo aprovecho mi quinto de oro, aprovecho las fiestas patronales, aseguro mi tranquilidad económica y la de mis hijos y me voy para el carajo con un maletín, como lo han hecho otros personajes. Y ese problema no está resuelto. Ese problema de la corrupción, incluso con la BEN-APP, que de alguna manera era una Contraloría Social, todavía no se ha resuelto. Y entonces el presidente hizo un cálculo. Hasta ahora el tiempo le ha dado la razón en las tomas de decisiones, pero tiene que manejar el tema de la impunidad, porque antes de todos estos acontecimientos el tema de la corrupción había pegado en la moral de los venezolanos. Lo que había calmado un poco era que Tarek El-Aissami estaba preso y su equipo están detenidos, pero eso no es suficiente. Y no es suficiente por dos razones. La primera, el modelo administrativo piramidal de nuestras empresas del Estado no se ha cambiado, no se ha tocado. Allí no hay un trabajo colectivo. Ahí dependemos de la buena voluntad del que sea presidente en ese momento. Tellechea hizo un esfuerzo extraordinario en PDVSA. De alguna manera se le reconoció y ahora se le dio la responsabilidad del Ministerio de Industria. Pero el modelo administrativo piramidal en PDVSA no ha cambiado. No digo que sea fácil, pero eso facilita la corrupción.
El problema es el modelo que facilita la corrupción. Y eso no lo hemos entendido. Sí se ha debatido, sí se han hecho propuestas, pero no se le ha prestado atención. En las empresas básicas sucede igual. El otro factor determinante es que, como ya hablamos de los BRIC, ya hablamos del mundo multipolar y hablamos de las inversiones, incluyendo la inversión para la Vergareña, pero la inversión también para otras empresas, como la inversión que se metió en Ferrominera, que se pretende meter en Sidor, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tenemos verdaderos cuadros políticos, si vamos a unas mega elecciones en el 2025 y si estamos viendo llegar mucho dinero y no estamos tocando el tema de la Contraloría para evitar la corrupción, y además de eso tenemos la guindita del pastel de la impunidad con Edmundo González, se nos pueden desatar los demonios. ¿Y qué significa desatar los demonios? Que los sectores de batequebrados, oportunistas, corruptos que están infiltrados en la revolución se van a matar de aquí al 2025 para poder captar y administrar las inversiones de las que estoy hablando. Y entonces puede ser un peligro para la revolución que tengamos una rebatiña interna de parcelitas, de grupitos, matándose por las inversiones de las transnacionales. ¿Quién es el que se encarga del proyecto, del coroto, del conuco, y quién recibe el dinero de las inversiones? Eso ya ha pasado. Usted tiene que recordar los dineros del fondo chino. Ahí hay mucha gente que está en Miami, que se fugó a Miami con esos reales del fondo chino, que eran inversiones importantes para varios sectores de la empresa estatal aquí en el país. Y se lo robaron. Ese contexto está vigente y es un peligro. Y es un peligro en contexto electoral de mega elecciones. Así que hay que analizar esos temas y hay que estar pendiente. Ahora tiene que sacar cálculos y tiene que analizar geopolíticamente lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Brasil, en América Latina. La presidenta de Honduras también está denunciando un intento de golpe de Estado. Todavía no se informa claramente de qué va la presencia del militar norteamericano detenido en Venezuela. Eso todavía tiene muchas lagunas. Y estamos en un contexto de guerra electoral mundial. Guerra electoral mundial. Ese es el contexto en este momento. Hay que investigar, hay que analizar.